Y hoy voy a continuar la serie que estamos hablando de la voluntad de Dios. Así que mientras que yo estoy hablando, usted está trabajando y escuchando. Pero al final vamos a recoger la ofrenda para el pastor. A modo de recordatorio, el domingo pasado estuvimos compartiendo sobre la voluntad de Dios, sobre todo que todo lo que Dios hace es y todo lo que Dios permite es necesario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios permite cosas y esas cosas son necesarias para nuestra vida. Son muy necesarias para nuestra vida. Porque Dios sabe lo que... Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dile al vecino, Dios sabe lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Entonces estuvimos hablando y compartiendo que la voluntad de Dios, cuando la palabra de Dios no se contradice, ¿sí o no? La palabra de Dios no se contradice. Hoy Dios no puede decir una cosa hoy y ya mañana está diciendo otra y te está cambiando. No, Dios no se contradice. Y estuvimos hablando algunas señales de cómo Dios habla. Y Dios habla, primeramente estuvimos hablando sobre dirección. Dios nos da dirección. Dios nos da dirección. Dios nos da mandato. Dios nos da consejo a través de su palabra. Dios nos trae arrepentimiento y Dios nos trae promesas. Ahora, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer, lo primero que vimos fue su palabra. Diga, su palabra. Tenemos que conocer su palabra. Si no conoces de la palabra, vas a ser engañado fácilmente. Número 2, lo segundo, y lo que vamos a estudiar hoy, es conocer su voz. Diga, conocer su voz. Y lo tercero, ser obediente. Y hoy vamos a hablar sobre conocer la voz de Dios. Y para eso quiero que me acompañe a Primera de Samuel, libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 3. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. Y lo leemos así. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba con la palabra de Jehová? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, y aquí en este texto quiero que lo subraye, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí, y Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, fíjese, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue. Samuel se acostó en su... Escuchar la voz de Dios. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Juan capítulo 10, verso del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, los pastores, cuando sacaban los rebaños, se juntaban muchos pastores y cientos de ovejas de diferentes rebaños. Pero a la hora de salir, a la hora de comer, cada pastor tenía el llamado, llamaba a las ovejas, y las ovejas oían la voz de su pastor. En medio de tantos pastores y en medio de tantas ovejas, las ovejas oían la voz de su pastor, no de otro pastor, no de otro extraño, y se levantaban y seguían la voz de su pastor. Para los que están anotando, la voluntad del Señor es estar en el lugar donde Dios quiere que estés. La voluntad del Señor es que tú estés en el lugar que Él quiere que tú estés. Y para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que, diga conmigo, afinar nuestros oídos. Diga al vecino: afinar nuestros oídos. Si yo le preguntara aquí a los músicos, Ernesto, ¿cómo es el sonido de un piano desafinado? ¿Cómo es el sonido de una guitarra desafinada? Dígame, un violín desafinado. A ver, los músicos, ¿cómo sería? ¿Cómo? Desastroso. ¿Por qué? A ver, los músicos que están aquí, ¿por qué? ¿Por qué sería desastroso? ¿Por qué? Porque al oído entorpece. Hay desajustes, no hay acordes, no hay un ritmo. Por eso hay que afinar la guitarra, por eso hay que afinar los pianos, por eso hay que afinar todos los instrumentos. Para la hora del toque, a la hora de tocar, todo esté afinado y el sonido sea un sonido que traiga, ¿qué? Una buena melodía. Por eso es muy importante la tarea de los operadores de audio. ¿Cuántas veces han escuchado que el micrófono? ¿A cuánto? Se salió.
Se desafinó el micrófono. Y entonces se necesita tener buen audio para que el sonido llegue al oído y no se interrumpa. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios, tenemos que tener nuestros oídos afinados. Póngase la mano en el oído y el Señor saca todo lo que está desafinado en mi oído, porque necesito afinarlo para escuchar tu voz. Y vamos a la historia de Samuel. Samuel tenía 17 años. Samuel estaba durmiendo en la casa de Dios, ahí en el tabernáculo. Los hijos de Eli también estaban durmiendo, pero los hijos de Eli no estaban en la presencia del Padre. Estaban en la perversidad del diablo. Ellos estaban alejados de la voz de Dios. Por otra parte, el sacerdote Eli también, ya su oído ya había perdido el sonido de la voz de Dios. Ya estaba viejo, estaba muy viejo y había perdido el sonido. Sus oídos estaban ya con problemas y no estaban escuchando correctamente el sonido de Dios. Samuel, dice la palabra, que estaba ministrando en la presencia de Dios. En otras palabras, Samuel hasta acostarse oraba a Dios. Eso es ministrar a Dios. Cuando tú oras, estás ministrando a Dios. Cuando tú estás orando, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú estás ministrándole a Dios. Y Samuel estaba ministrando a Dios. Y antes de acostarse, yo no sé si usted tiene costumbre, pero antes de acostarse, antes de cerrar los ojos, dele gracias al Señor por el día. Dele gracias al Señor por lo que ha pasado. Dele gracias al Señor y bendiga al Señor por este día que usted ha venido. Y dice la palabra que Samuel se acostó. Y él estaba dormido, de buenas. Se le aparece el Señor. Y el Señor llama a Samuel por su nombre. Porque Dios cuando te llama por su nombre. Y llamó a Samuel. Y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo la primera vez: heme aquí. Pero Samuel, dice la palabra, porque Samuel no había conocido la voz de Dios. Porque Samuel tenía sus oídos desafinados. Número uno, porque Samuel nunca había escuchado la voz de Dios. Número dos, porque la palabra de Dios no había sido revelada a Samuel. Voy a decir esto. Quien no escuche bien, mira esto, quien no escuche bien hará las cosas mal. Voy a repetirlo. Quien no escuche bien hará las cosas mal. Voy a repetirlo una vez más. Quien no escucha bien hará las cosas mal. Samuel no escuchó bien y fue a Elí y le dijo: Padre mío, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve y acuéstate. Y vuelve el Señor por segunda vez, llama a Samuel, y Samuel va donde Elí de nuevo, y Elí le dice: yo no te he llamado,
vuelve y acuéstate. Yo no soy el que te estoy llamando. Ve y acuéstate. Pero por tercera vez el Señor llama a Samuel y Samuel vuelve a ir a donde está Elí. Y Elí le vuelve a decir por tercera vez: yo no te he llamado. Pero en ese momento Elí, la revelación viene a su vida y dice: es Dios quien está llamando a este muchacho. Y ahora Elí le está diciendo: si te vuelve a llamar, tú le vas a decir: heme aquí, Jehová, tu siervo escucha. Heme aquí, Jehová, tu siervo escucha. Una de las maneras de hacer correctamente la voluntad de Dios es escuchar y aprender de la voz de Dios. Tenemos 24 horas al día. De las 24 horas al día, ¿cuál es la voz que está dirigiendo tu vida? Es la pregunta que te hago hoy. El día tiene 24 horas. De esas 24 horas, ¿qué está viniendo a tu oído? ¿Cuál es la voz que estás escuchando en esas 24 horas? ¿Cuál es la voz que estás escuchando en esas 24 horas? Quiero que anotes esto. La melodía del reino no tiene nada que ver con el ruido de la tierra. Voy a repetirlo. La melodía del reino no tiene nada que ver con el ruido de la tierra. Todo lo que está escuchando nuestros oídos es el ruido de la tierra. Hambre, muerte, destrucción, pleitos, gritería, borrachera, gritos. El mundo es un gran ruido. Pero en medio de este mundo ruidoso, usted tiene que afinar su oído para poder escuchar, entre tanto ruido, la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos serán engañados. Porque van a seguir voces. Y el Señor lo dijo: y en los postreros días se levantarán hombres y dirán: he aquí el Cristo, he aquí. Y el Señor dice: no vayáis, no lo escucháis, no vayan detrás de ellos. Porque la gente, hoy la gente y sobre todo el mundo cristiano no están siguiendo a Dios, y muchos están siguiendo a hombres, muchos están siguiendo a movimientos. Escucha bien esto: aquí hay que seguir la voz de Dios. Dios es el que habla, Dios es el único que hay que seguir. Mucha gente está yéndose de las iglesias
siguiendo a Dios, tú estás siguiendo la voz del hombre, tú estás siguiendo movimientos de hombre, y quien siga la voz del hombre y quien siga movimientos del hombre se va a extraviar. Va a traer confusión a su mente, va a ser engañado. ¿Por qué? Porque ha escuchado la voz del extraño. Y yo he estado hablando sobre voluntad permisiva. Te voy a decir esto. Muchos hoy no están haciendo la voluntad del Señor porque no han escuchado con exactitud y están haciendo la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué significa esto? Que creen que Dios les ha hablado y como que creen que Dios les ha hablado se han lanzado. ¿Y sabe qué? Dios les ha permitido que se lancen porque no han escuchado con exactitud. Porque Dios hoy no te dice una cosa y mañana te dice otra. Ese no es Dios, amado hermano. Dios no es el faro ese que tiene 4 luces. Dios tiene una sola luz. Dios no te dice hoy tírate de cabeza. Hoy Dios no te dice no, tírate del pozo. No, eso no es Dios, hermano. Ese no es Dios. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Pero muchos hoy no están haciendo la voluntad de Dios con exactitud. ¿Sabe por qué? Porque empezaron, creyeron que escucharon la voz de Dios. Y Dios ha hecho así, ok. ¿Tú crees que yo te he hablado? ¿Tú crees que soy yo? Yo voy a permitir. Y entonces comienza a haber señales. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué me está pasando esto? Y es que Dios está dando señales de que no andas en su voluntad. No sé si usted ha leído la historia de Balaam. ¿Quién sabe quién era Balaam? Balaam era un profeta que dice la palabra que todo lo que él hablaba se cumplía. Y era un hombre que maldecía y todo lo que maldecía se cumplía. Todo lo que hablaba a su boca, todo lo que salía de su boca. Balaam, cuando hablaba, todo se cumplía. Y un rey perverso quería hacerle daño a Israel, hacer caer a Israel, y contrata a este profeta. Pero Dios le dice a Balaam: no vayas, no lo hagas, porque a ese pueblo es mi pueblo. Pero el rey perverso le dijo a Balaam: yo te voy a dar riqueza, yo te voy a dar posición, yo te voy a dar. Y el verdadero profeta no es aquel que vive por dinero. El verdadero profeta es aquel que vive para Dios. Aleluya. Y obedece a Dios. Pero Balaam los ojos se le salieron y cogió su mula. Y cuando iba por el camino, la mula no quería
quería caminar. Porque la mula estaba viendo lo que Balaam no estaba viendo. Porque cuando tú no estás haciendo la voluntad correctamente, no estás viendo lo que otro está viendo, no estás percibiendo lo que otro está percibiendo. Estás ciego. Balaam estaba ciego. Balaam creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Y al final Dios le dijo, ok, Balaam, vas a ir. Pero tú vas a decir lo que yo te voy a poner en tu boca. Muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y es Dios permitiendo para que aprendas. Nunca escucharemos la voz del cielo si andamos en la carne. Repito, para que copies. Nunca escucharemos la voz del cielo si andamos en la carne. Porque para poder escuchar la voz de Dios tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que estar conectados con el cielo. Tenemos que andar en el Espíritu. Solo aquellas ovejas que estén conectadas con el Padre podrán escuchar la voz de su pastor. Hay mucha gente que está escuchando otras voces. Una cosa es obedecer a los padres y otra cosa obedecer a Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es obedecer a los padres y otra cosa es obedecer a Dios. Y cuando tu obediencia a los padres te esté llevando por un camino equivocado, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Quién lo sabe? Podemos amar a nuestros padres, respetamos a nuestros padres, honramos a nuestros padres, hacemos todo lo que tengamos que hacer por nuestros padres, ¿sí o no? Hasta quieran obligarme a hacer lo que yo he creído en mi corazón, en mis principios como creyente. Hermano, los principios de Dios no se venden ni se negocian. Lo que tú tengas primero en tu vida, eso es lo que tú vas a escuchar. Si tienes a Dios, escuchas a Dios, pero si tienes entronado cualquier otra cosa antes que a Dios, a eso es a lo que tú vas a escuchar. Por tanto, tenemos que tener nuestro oído afinado, muy afinado. Porque la Biblia dice que el diablo anda
Qué bien, ¿verdad? Como león rugiente, buscando a quién destruir. Y se destruye una persona no dándole golpes. Una persona se destruye por una palabra. Por una sola palabra, una persona puede ser destruida. Porque las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. La Biblia dice en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso lo dice la Biblia. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso tenemos que tener nuestro oído afinado. Tenemos que tener cuidado en lo que estamos oyendo. Las voces que están llegando a nuestro oído. Dile al vecino, cuidado con las voces que te están llegando a tu oído. ¿Cómo te están llegando esas voces? ¿Quiénes son las voces que estás escuchando? Yo amo mucho a mis padres y a mi madre, pero mi madre y mi padre no me podrán llevar jamás por un camino equivocado. Nunca me van a obligar a hacer lo que no está en la voluntad de Dios, porque yo si estoy aquí es para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta para mí. Porque quien no escuche bien va a hacer las cosas mal. Primera de Timoteo capítulo 4, mira lo que dice el versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, el consejo de la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, mira, dice claramente, no oscuramente, sino claramente. Claro, es transparente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Peligroso. Muy peligroso eso. Espíritus engañadores. Hay muchos que van detrás de los evangelistas, detrás de los profetas, detrás de la gente se puede. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque una palabra, una sola, escuche hermano, y quiero que te lo grabes en tu cerebro. Una palabra mal dicha, una palabra que no esté conforme a la palabra de Dios, te puede traer confusión, te puede traer duda y te puede apartar del Señor. Por eso, número uno, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer cómo Dios habla. Sigue a Dios, no siga movimientos. Te voy a decir que la voz de Dios tiene 5 señales. Hoy nada más te voy a decir una.
Hay 5 señales de que Dios te está hablando, que es su voz. Que es su voz. Pero antes, vamos a ver algunos versículos de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 4. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él vas a seguir. Capítulo 15, versículo 5. Ahí mismo en Deuteronomio. Capítulo 15, versículo 5. Mira la orden de Dios. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, escuchar la voz de Dios fielmente. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Qué? Hoy. Hay una ordenanza de escuchar la voz de Dios, de sus estatutos. Y por último, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que Jehová te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Quiero que me ponga la primera diapositiva. Vamos a ver ahora algunas cositas que les tengo. La primera diapositiva. Mira lo que dice. Mantén abierto tu oído espiritual para que escuches el camino que debes tomar. Tienes que tener tu oído abierto, pero abierto afinado, muy afinado, y no escuchar cualquier voz. Y no escuchar a cualquier persona que venga y te ponga la mano y empiece a hablar y no sé qué. Y dice el Señor, tienes que examinar quién es la persona, cuál es su testimonio, quién es esa persona. No te puedes dejar engañar por cualquier palabra. Y lo voy a coger en ejemplo. Y dice el Señor que ya te vas mañana en un barco, no sé qué, y te vas a otra nación, y empieza. ¿A quién no le gusta eso? Eso está en el oído de todo el mundo ahora. ¿Qué digo que le profeticen? Dice el Señor, y para la cama, y para la cama, y se lo toma la cama, que te vas ahora, que te vas a montar en un avión, y te vas a pagar. Dice el Señor, iban a acabar. Muchos están hablando en el nombre del Señor, pero no es mío. Porque si hay algo que quiere una persona escuchar en su vida, es buenas noticias. ¿Sí o no? ¿A quién no le gustan las buenas noticias? A todos. Y hay muchos manipuladores que han salido por ahí, falsos manipuladores falsos.
falsos, personas falsas, profetas falsos, manipulando con el sentimiento de la gente. Y te voy a dar la primera señal de que Dios te está hablando, la voz de Dios, para que reconozcas la voz de Dios. Primera señal, la voz de Dios nos va a traer dirección. La voz de Dios nos va a traer dirección, porque la voz de Dios nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Repito, la voz de Dios nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Mira el consejo de Proverbios capítulo 11, versículo 14. En la primera parte de ese proverbio. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay gente que por una sola palabra allá se lanzan. Pero no esperan, pero no consultan. Pero no buscan otros consejos. Pero no buscan dirección sabia. Y entonces creen que Dios fue el que le habló. Y entonces comienzan los problemas. Que Dios no te va a decir una cosa hoy y mañana te va a decir otra. Yo no sé si hubo un tiempo allá, yo no sé aquí, pero para allá, para Oriente, para la zona de Holguín, de las Tunas, para allá, empezó a haber un movimiento y todo el mundo quería estar en esa iglesia. Y ahora voy a decir por qué todo el mundo quería estar en esa iglesia. Porque en esa iglesia se permitían una cantidad de cosas que no tenían requisitos. Y había un profeta, un falso profeta. Y este falso profeta llegaba a los lugares. Y yo digo que a veces la gente está más loca que el propio profeta, porque hay que estar loco para seguir ese tipo de personas. Él llegaba y ahora había un matrimonio sentado en la iglesia y llegaba y le decía a la mujer: dice el Señor que ese no es tu esposo, que es aquel. Y la gente que no está bien clara en la palabra se paraba y se divorciaban y se casaban con lo que el profeta decía. Eso estaba pasando en esa iglesia. Háganse la seña, pero eso estaba pasando allá con él. Dice el Señor que esa no es, que es aquella. No, dice el Señor que es aquel. Muchos serán engañados escuchando doctrinas de demonios. Muchos serán engañados escuchando doctrinas de demonios. La voz de Dios, hermano, trae dirección a nuestras vidas. Él te va a decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Porque no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera.
Dios trae dirección. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios dirige tu camino, Dios alumbra tu camino, Dios te guía, Dios te da dirección. Dios te da dirección. Para los que están anotando y para los que no están anotando, grábatelo en la mente. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es caminar en el Espíritu. Una cosa es nacer de nuevo y otra es caminar en el Espíritu. Tú puedes convertirte al Señor, haber nacido de nuevo, pero no andar en el Espíritu. Y para poder escuchar la voz de Dios tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse ¿qué? Espiritualmente. ¿Y qué cosa es caminar en el Espíritu? Es pasarse todo el día hablando en lengua. Es estar aquí las 24 horas en el templo. Yo soy santo, yo soy santo. Aleluya. Oh, aquí hay pecado, aquí no voy a estar aquí, yo no voy a estar aquí porque aquí hay pecado, yo soy santo. Eso es andar en el Espíritu. Si vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, ahí está cómo se andar en el Espíritu. Gálatas, y quiero que se fije bien porque han leído mal. Yo he escuchado gente y han leído mal. Mira, yo no sé mucho de español, mi esposa sí, pero ahí dice: mas el fruto. Fruto está hablando en plural o singular. Esa palabra, ese verbo, ¿qué cosa es? ¿Singular o plural? Bueno, esa palabra, ¿singular o plural? ¿Singular? Dice: mas el fruto, no los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor. Quien no anda en amor, no anda en el Espíritu. Los demás son frutos del amor, pero quien no anda en amor, no anda en el Espíritu. Hay un solo fruto, el fruto del amor. Y quien no anda en el amor, no anda en el Espíritu. Muy poca aleluya. Escuchamos muy poca aleluya. Andar en amor no te va a dar lugar a andar en la carne. Dios es amor.
Dile al hermano, Dios es amor. Quiero que me pongas la segunda diapositiva. Para escuchar la voz de Dios tienes que bajar el volumen del mundo. El volumen del mundo no hay amor. Dice la palabra, el Señor dice, y el amor de muchos se enfriará. El mundo está frío en cuanto al amor. Hay muchas iglesias que están frías por falta de amor. Sí, mucho brincoteo, mucha hablar en lengua, mucho esto, muchos señales, muchos milagros, pero no hay nada de amor. Y la Biblia dice, el amor cubrirá multitud. Porque el que no anda en amor, dice la palabra, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Denle un aplauso al amor de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es su mandamiento. Fíjense, un solo mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos andar en el Espíritu. Tenemos que vivir en amor. Tenemos que vivir en amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, ¿cómo tú vas a cerrar tu corazón? Y decir, y llegar a la casa del hermano y mirar con los ojos que no tiene aceite en la casa, que no tiene ni un burrito en la casa, y le hermano, vamos a orar para que Dios te supla, vamos a orar, y empieza a dar lengua y canta en el poder de Dios y ya. Y un vasito de plata en la casa. Eso se llama religiosidad. Eso no es tener el amor de Dios. Porque hay muchas cosas, la mayoría de las cosas se resuelven orando, pero otras se resuelven actuando. Espérate, hermano, espérame. Aleluya, ahora, aleluya, porque Dios subió. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de Juan el Bautista era: el que tiene dos túnicas. Ese era el mensaje del reino. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene dos platos de comida, dé al que no tiene. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje que Jesús le dio al rico. ¿Quieres ser del reino de Dios?
Vende todo lo que tiene y hazlo todo. Retroceso de cuarta, quinta parte. Porque el amor de Dios se demuestra, no se habla, se demuestra. No es hablar, yo tengo amor, no es mostrar. Andar en el Espíritu es mostrar amor, es vivir en amor. Mostremos el amor de Dios. Queremos escuchar a Dios. Dios nos va a traer dirección, la primera señal de este domingo. Primera señal de que estás escuchando la voz de Dios cuando Dios te trae dirección. La voz de Dios trae dirección. Pero para poder escuchar la voz de Dios a esa dirección, tienes que vivir en el Espíritu. Y uno vive en el Espíritu, en el amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor no es hasta ansioso. No se parece. No busca lo suyo. No se irrita. Más se goza de la verdad. Más se goza de la verdad. El amor de Dios es benigno. Dice la palabra, la profecía, todo se acabará, pero el amor prevalece. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Amados hermanos, todos estamos necesitados del amor de Dios. Pero dice Romanos capítulo 5, por favor, versículo 5, Romanos 5, 5. Quiero que lo lea todo el mundo. 1, 2 y 3. Cada uno de nosotros se fue derramando el amor de Dios a través de tu Espíritu. Andemos en amor. Quiero que me pongas otra diapositiva. Faltan 2, no, 3. Póngalo, por favor. Mire acá. Antes de terminar. Mira, de todas las voces que puedes oír, decide atender a la única, y te lo pongo en rojo, que cuenta, la de Dios. Ajá. Venga con otra. El Espíritu de Dios está presente para hablarnos. Solo depende de nosotros que entendamos, que estemos dispuestos, a escucharle. Tú puedes estar escuchando 50 veces, pero la cuestión es tu disposición a obedecer lo que escuchas. Y la última, ya. Escucha la voz de Dios. Abre tu oído cuando las cosas no suceden como las que quieren. Es que en ese momento que debes detenerte y meditar en tu interior lo que lo eterno te está tratando de decir, lo que el eterno te está tratando de decir. Tienes que detenerte. ¿Por qué? Que no te conviene y quiere evitarte problemas. Detente, escucha, no te lances.
está alertando, te está dando una señal. Recuerde, la voz de Dios te va a traer dirección. La voz de Dios te va a traer dirección.